Pues entonces, vamos a ver con nuestra compañera Sofi, que también trae un tema que preparó para compartirnos aquí. Adelante, Sofi. Sí, pues yo les voy a hablar sobre por qué soy católico. Es el tema que me tocó. Así es. Ese es el capítulo número 2 de la primera parte de este libro, Del libro. Ujú. Sí, Diálogo con los protestantes. Adelante, ya tú comienza a la hora que quieras. Vámonos. ajá. Sí, dice, no hay ninguna religión. Está fundamentada en Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y hay que ir al fondo, porque Buda, Confucio, Mahoma y todos se murieron, y su religión no los pudo salvar. El único que venció la muerte es Jesucristo. Por eso es la única religión que nos da la vida eterna. Las tres pruebas las comparó como un rey que envía un representante. El único que ha sido anunciado es Jesucristo. Él es el único que ha sido profetizado. El budismo comienza con Buda y así las demás sectas, ¿verdad? Dice, Dios le da sus credenciales que lo acreditan y sus credenciales son sus milagros. Sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas. Jesús reta a los mismos judíos y les dice, si no me crees a mí, cree a las obras que yo estoy haciendo. Lo digo, lo dijo el ciego de nacimiento. Este hombre no me hubiera vuelto la vista si Dios no hubiera estado con él. Entonces, ¿dónde están los milagros de Buda? ¿Dónde están los milagros de Mahoma? ¿Cuántos muertos resucitó Mahoma o cuántos ciegos les volvió la vista? Mahoma no hizo milagros. Yo creo en Jesucristo porque sus obras lo acreditan como el mensajero de Dios. Dios le da el poder a Jesucristo sobre la vida y la muerte. Es el único que murió un viernes y resucitó un domingo. ¿Cómo pueden las personas dejar a Jesucristo y seguir a otros hombres? Les pregunto, ¿ese hombre murió por ti? ¿Ese hombre murió en la cruz? El único vencedor de pecado, el único vencedor del demonio y la muerte, las tres causas de nuestros males, el único que las venció fue Jesucristo. Él es único que nos da la vida eterna. Primero se les llamaba los nazarenos y luego los galileos y después los llamaron los del camino. En Hechos de los Apóstoles se les llamó cristianos y la palabra católico viene en el año 110 por un obispo llamado San Ignacio de Antioquía. Él usa por primera vez la palabra católico con una frase que dice, donde está Cristo, ahí está el obispo. Donde está el obispo, está la iglesia. Catolique, que quiere decir católico, y la palabra católico significa universal. Dice Mateo 16:18. ¿Alguien me la puede leer? Ay, Dios, ya. Dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
Sí, pues como ustedes ven ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que la primera iglesia fue fundada por Jesucristo. La primera, la primera misión de la iglesia es proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso convenía que su primer responsable fuera Pedro, el primero que creyó en Jesús, Hijo de Dios. Pedro fue el primero. Esta gracia, es decir, el don de la fe. Jesús elige a Pedro, que será para siempre la base visible del edificio. En adelante, los sucesores de Pedro, los papas, serán uno tras otro, cabeza visible del cuerpo de la iglesia. En realidad, el nombre de Pedro era Simón, pero Jesús, al encontrarlo por primera vez, Jesús lo mira fijando a los ojos y le dijo: Simón, hijo de Juan, ahora te llamarás Kefas, lo que quiere decir piedra, porque sabía que pasaría a ser la primera piedra de la iglesia. Pues aquí nos está explicando y nos queda claro, ¿verdad? Cómo Pedro fue iluminado y él dijo, pues tú eres Jesús. ¿Mm? Sí, está clarito. Ahora vamos a ver Mateo 28:20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ajá. Sí, dice, la Iglesia Católica se distingue de las demás iglesias cristianas porque la fundaron los apóstoles de Jesús. Solamente ella se considera obligada a permanecer unida en torno a sus sucesores, los obispos. Esta unidad y continuidad nos cuesta en muchos sí nos sentencia en que parecería más fácil fundar una nueva comunidad de reformada al lado de ella, pero también está obligada a la voluntad del Padre. Es el medio que a él le permite ejercitar y purificar nuestra fe y quedarse dueño del destino de su iglesia. Cristo, Dios y Señor, está con ella en medio de las experiencias dolorosas y fecundas que Él quiso que atravesara, mientras siga peregrinando de siglo en siglo hasta que se termine el mundo y la obra de la salvación. Sí, es la obra de la salvación. Dice, ahora vamos a ver Juan 21:15-17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús ordena a Pedro apacentar la iglesia y con esto nos ordena obedecer. Obedecemos esto. Significa que escogemos libre
y conscientemente a tal jefe, no porque sea siempre capaz e infalible, sino porque desempeña una función de autoridad necesaria y porque es portador de una promesa divina. Pues aquí nos está enseñando el Señor a obedecer, ¿verdad? Y a seguirlo también. El católico obedece a su obispo o al papa porque cree que son históricamente los sucesores de los apóstoles y que por eso han recibido de Dios la misión de apacentar el rebaño, ¿sí? Pues ellos son nuestra autoridad, ellos tienen la autorización, ¿verdad? Para que nos apacienten y nosotros tenemos que obedecer. Ahora vamos a ver Mateo 10:40. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Sí, sí, pues ahí nos está diciendo, si nosotros predicamos, no nos reciben a nosotros, sino a Jesús y a Dios Padre, porque Él, por ellos fuimos enviados. Sí, nosotros pues llevamos simplemente el mensaje. Si nos rechazan, pues no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando pues la palabra de Dios y el mensaje que les estamos llevando. Y aquí en Juan 16, 44, 45 nos dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Es lo que nos dice también que nosotros, pues, para acercarnos al Señor es un llamado que Él nos hace. Nosotros fuimos elegidos y también dice que pues nosotros, que Dios no escoge a personas preparadas, sino que prepara a las que Él elige, que no es fácil, pero bueno. Ahora vamos a ver Juan 20:22. Dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ajá, sí, nos habla del Espíritu Santo, dice. Sí. Nos habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Paráclito, el Consolador. Él nos guía, nos motiva, nos mueve. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creo que esto nosotros pues ya lo hemos visto y que también pues ya lo sabemos y es la promesa que Él nos hizo y que fue cuando fue en Pentecostés. Ahora vamos a ver Hechos 2 del 1 al 4, que nos habla precisamente de eso, de Pentecostés. Dice, fue el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo. Estaban reunidos los apóstoles cuando se aparecieron como lenguas de fuego. El Espíritu viene para la iglesia y viene también para conformar y afirmar a los creyentes. El bautismo de fuego que reciben los apóstoles se prolonga en la confirmación que recibimos. Sí, es ahí donde pues dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? En Pentecostés, cuando se le apareció ahí a los apóstoles, cuando estaban ahí reunidos. De hecho, dicen que pues también ahí nació la iglesia, en Pentecostés. Ahora vamos a leer Mateo 18:17. Dice, si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Ajá. Sí, dice, los hombres suelen buscar a Dios en los templos, o bien en la contemplación de la naturaleza, o bien en el recogimiento de su alma. Pero Dios quiere hacerse presente más que todo en la comunidad cristiana. Está presente en ella cuando se reúne para orar en el nombre de Jesús.
está presente también en el desarrollo de esta comunidad, en sus crisis, en sus problemas, está presente en la historia de su iglesia. ¿Mm? Como ven, Él siempre está con nosotros, nunca nos ha dejado solo, como Él lo prometió, ¿verdad? Siempre está ahí con nosotros. Dice en Primera de Timoteo 3:15. A ver, Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. ¿Eh? Ajá, sí. Dice, la iglesia es el pilar y base de la verdad. Debemos comprender esta frase con referencia a los conceptos de aquel tiempo desde arriba del mundo en el que todo es verdad. Dios hace bajar hasta la tierra esta verdad suya, esta columna o un signo visible en que los hombres puedan apoyarse. Dios se vale de la iglesia para mantener en el mundo el conocimiento verdadero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin ese conocimiento, ni los hombres pueden librarse, ni la comunidad llegar a su madurez, ¿sí? Pues es muy importante por eso, pues asistir a la iglesia y estar siempre pues presente, ¿verdad? Y en ella para que nosotros podamos llegar pues a la madurez y hacer lo que el Padre nos está pidiendo, para que nosotros podamos seguir y ser firmes. Por eso dejó la iglesia, pero hay personas que luego dicen, ay no, es que yo no voy a la iglesia porque yo oro en mi casa. Pues sí, está bien la iglesia en tu casa, pero pues también tenemos que ir a la iglesia para que nosotros podamos pues comulgar, ¿sí? Para que nosotros podamos comulgar pues solo en la iglesia. Ahora vamos a ver Isaías 65 del 17 al 25. Está levantando la mano. Sofi, perdón que te interrumpa. ¿Me Sí. puedes decir lo que acabas de leer, cuál es el capítulo y el versículo? Es la cita que leíste de Timoteo, primera de Timoteo 3:15. Ajá. La No, es que iglesia, yo no la leí. ¿o quién la leyó? La iglesia es el pilar y base de la verdad. Ok. Es en primera Ya, Timoteo. gracias. Sí, ya, Ajá. gracias. Ajá, Isaías 65, 17, 25. Ajá. Ahí nos habla de el juicio de Yahvé sobre la tierra. Nos dice que él creará siervos nuevos y tierra nueva, en que sus servidores conocerán la felicidad. Los versículos 3 y 11 preparan las bienaventuranzas y las mediciones expresadas en Lucas 6, 20, 26. Nos habla de la pregunta que le hicieron, si está permitido pagar tributo, y él le contestó, del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues son preguntas y trampas que siempre le hacían a Jesús para hacerlo caer. El cielo nuevo que Dios nos reserva, nadie lo podrá imaginar. Marcos 12, 18 nos habla de la mujer y los siete maridos. Son preguntas que le hacen a Jesús para hacerlo caer, pero Jesús siempre estuvo atento para contestar, pues claro, hijo de Dios y padre, y su padre nunca lo abandonó. Aquí estas preguntas pues se las hacían a Jesús para hacerlo caer, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta del César, y luego le preguntaron de la mujer de los 7 maridos, que cuando se muriera, ¿qué marido, cuál iba a ser su marido de los 7? Pero pues Jesús siempre estuvo muy atento a contestar esas preguntas, porque pues nada más se las hacían para hacerlo caer, para ponerle trampas. Ahora, Isaías
11, del 6 al 9. Dice así, el lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. Sí, son promesas, ¿verdad?, que Dios hace. Dice, después de David, que no se podría hallar alguien mejor que él, y durante 2 siglos y medio que siguieron esperando solamente que los reyes presentes y venideros se les presentaran. Las mismas promesas hechas por Dios a David con respecto a sus descendientes. Si es una promesa, ¿verdad?, que Dios nos está haciendo y que cómo vamos a llegar a ser, ¿verdad? Como que el niño meterá el dedo ahí en el nido de la culebra. Sí, dice en la segunda de Samuel, dice, yo seré para él como un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y le pegaré, como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti y tus descendencias. Pues aquí le está prometiendo el Padre a Jesús de que siempre va a estar con él y que no lo abandonará, que siempre lo apoyará, que también lo corregirá como un niño, ¿verdad? Pues como todo padre. Dice, y tu reino siempre estará presente ante mí, tu trono estará firme hasta la eternidad. Sí, aquí es donde nos está diciendo, ¿verdad?, que va a ser para siempre, hasta la eternidad. Dice, una iglesia de santos y pecadores, en Mateo 24:30. ¿Quién me lo puede leer? Bueno, nos habla del trigo y la maleza. Esta parábola nos habla de que en la iglesia, en el mundo, hay personas buenas y malas. Dios respeta a las personas y al final de nuestra vida vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta a los hombres. Sabe el mal es a menudo más fuerte que sus buenas intenciones. Sabe que necesita tiempo para eliminar el mal y habitar el bien. Pues como ven, aquí también Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Él sabe que somos humanos y que el mal pues habita en el mundo y Él es paciente con nosotros, pero pues también nosotros debemos de estar siempre con Dios para que pues podamos hacer siempre cosas buenas y no hagamos cosas malas. Aquí en Hechos 5, del 1 al 11, nos habla también de Ananías y su esposa Zafira. Es un caso de desobediencia, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de Ananías y su esposa que vendieron el campo y que pues no entregaron todo el dinero. Entonces dice, hay que tener cuidado cuando se habla de castigo de Dios. El único castigo para un cristiano es el quedar separado de Dios para siempre. La misma muerte no significa que Dios nos quiera castigar. Sin embargo, la muerte de Ananías y Zafira es una advertencia y una señal para que los otros creyentes sean más fieles, ¿sí? Es un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Y no después le estemos echando la culpa a Dios, que Dios nos castigó, porque pues Dios no castiga, Dios sabemos que es amor y nosotros mismos buscamos nuestros propios males con nuestra propia desobediencia. Y ahora aquí nos habla del fariseo y el publicano, es en Lucas 18, del 9 al 14.
Dice, los fariseos ponían mucho empeño en cumplir la ley de Dios y multiplicaban los ayunos y las obras de misericordia. Desagradablemente se atribuían a sí mismos el mérito de su vida tan ejemplar. Ya no necesitaban la misericordia de Dios, sino que sus obras buenas obligaban a que Él los premiara. En cambio, el publicano se reconoce pecador delante de Dios. El texto dice, había sido hecho justo, o sea, que Dios lo había reconciliado, pero el fariseo se iba como había venido, encerrado en su propia excelencia y cerrado a la gracia de Dios. La Biblia llama justos a los que agradaban a Dios, cumpliendo su voluntad. El ejemplo de aquí nos habla de los fariseos, ¿verdad? Que como ellos pensaban y decían que ellos podían solos y que no necesitaban de Dios, que ellos con sus ayunos y sus oraciones, pues pienso que han de haber pensado que hasta Dios les salía debiendo, ¿verdad? Con todo lo que hacían, pero más no fueron humildes, ¿verdad? Como nos están diciendo aquí, que tenemos que ser humildes. Ante todo, pues es la humildad. Que no seamos fariseos, que nosotros tenemos que ser humildes siempre ante Dios y que sí, pues la verdad sí necesitamos de Dios, nosotros solos no podemos, necesitamos estar a fuerzas con Él, porque si no, sí, pues es lo que les estaba diciendo, ya es lo último que estamos viendo, de que pues lo importante es tener a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida para que sea Él quien nos guíe. No podemos decir como los fariseos que nosotros solos podemos. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Porque pues nosotros solos no podemos. Siempre tenemos que estar pues pidiendo su ayuda, ¿verdad? Porque en las buenas, en los malas, en los momentos difíciles, pues Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Pues al menos a mí en lo personal Él me ha ayudado mucho porque pues a veces no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Mm? Y pues solamente Él pues me ha dado fuerzas para poder seguir adelante, ¿sí? Por eso yo pues no me alejo de Dios y me encanta pues seguirlo y amarlo y conocer y saber más de Él, ¿verdad? Y pues es todo lo que les puedo compartir. Ujú. Muy bien, Sofía. Sí, Muy bien, ujú. sí. Sí, Sí, no sé y si quieran hacer precisamente, alguna pregunta o sí, algo. Ujú, precisamente necesitamos de Dios, necesitamos acercarnos a Dios y no podemos separar a Dios de su iglesia. ¿Por qué? Porque como sabemos, Jesucristo es la cabeza y ujú. la iglesia es una extensión de Jesucristo aquí en la tierra. Es una iglesia visible. Y entonces Jesús es la Sí, cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, si queremos a Dios, pero no queremos la iglesia, estamos degollando prácticamente a Jesucristo, ¿no? Entonces ujú, debemos de querer a Dios y también debemos obedecerlo y respetar y querer su iglesia. Por eso es nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces no podemos separar iglesia y a Jesucristo. Como ujú. pretenden los hermanos separados que nada más quieren a Dios y la iglesia no es importante para ellos. Para nosotros los católicos, por eso somos católicos, porque sabemos que por medio del cuerpo de Cristo nos unimos a Él y por medio de Él obtenemos la salvación y Él es el camino, la verdad y la vida y por medio de Él llegamos a Dios. Pero ¿cómo vamos a llegar a Dios si no nos adherimos, si no nos unimos a su cuerpo, a la común unión? De eso se trata, por eso, pues, Ujú, como decía Sophie, no hay que
O sea, hay que ir a la iglesia porque ahí está su cuerpo de Cristo y la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. La iglesia custodia la verdad, custodia el camino, la verdad y la vida, custodia todo ese conocimiento, entonces nosotros tenemos que estar ahí. Y como remate final, pues es para obtener la Eucaristía, para estar en común unión con todos nuestros hermanos y con nuestro Dios. Muy bien. En unión con Santo. En unión también, Sí. acuérdense, iglesia militante, iglesia purgante, iglesia triunfante. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Diego está muy callado. Aquí andamos, Adelante, Diego. ando descansando. Ando, Diego. Con razón, Ah, callado. sí, bueno, yo lo que agregaría, porque soy católico, creo que lo más importante ya lo dijo. Eh, bueno, yo creo que si lo invertimos la pregunta ¿por qué soy protestante? Tristemente, el protestante siento yo que dicen, ¿no? No lava ni deja usar la lavadora, o sea, es bueno para atacar y contradecir, meter intriga, pero no proponen nada. O sea, la teología que traen tiene un montón de deficiencias, ¿no? O sea, como por qué le voy a creer a un hombre, ¿no? En ese sentido, una oferta más de un mercadísimo que hay en el protestantismo de ofertas, ¿no? Que me dan salvación. Todas distintas, unas se contradicen con otras. Entonces, lo que uno necesita es una base, ¿no? De estar firme, parado en un lugar firme. Entonces, obviamente Dios se adelantó a eso, por eso a él se le ocurre fundar una iglesia porque él sabe, Dios, en su infinita sabiduría, que si le da a los hombres una Biblia, pues obviamente cada quien va a dar una opinión distinta de un solo versículo. Hay a veces, hay doctrinas que de un solo versículo hay como 3 o 4 versiones, ¿no? De doctrina. Otra vez lo vimos en la Eucaristía, que Lutero decía una cosa, Zwingli decía otra, Calvino dice otra y los católicos decimos otra, ¿no? O sea, 4 versiones para interpretar la Eucaristía. Entonces, pues obviamente el fundamento tiene que ser una autoridad viviente, o sea, en temas de enseñanza o de custodia de esa enseñanza, que es la iglesia. Entonces, a lo que voy es que eh, es muy lógico que Cristo, o sea, si uno lo ve así de manera objetiva, es muy lógico que Cristo o Dios haya dejado algo, pues una institución, algo viviente, porque si no nos lo deja y solo nos deja un libro, es como si Cristo nos abandonara porque nos está dejando a nuestra suerte, a nuestro intelecto, que nosotros lleguemos a la verdad, y eso es pues muy deficiente, porque pues como les dije, cada ser humano tiene una interpretación distinta. Entonces, al dejar una autoridad viviente, no un hombre, no dejó a un hombre, porque a veces dicen, no, es que nada más siguen al Papa, no es que el Papa forma parte de la iglesia, él nada más es como el vocero de la iglesia, da el pronunciamiento oficial, ¿no? Pero en realidad no son decisiones personales del Papa, sino que él habla en nombre de todo lo que se acordó con todos los obispos, ¿no? Como siempre se ha hecho. Entonces, el dejar una iglesia ya le pone fin a todas las discusiones. Si alguien interpreta una cosa u otra, bueno, las iglesias se reúnen en concilios y ya se acabó la discusión. Entonces tenemos un padre que es Cristo o Dios, el novio, y la novia, ¿no? Que es la madre, que sería la iglesia. Entonces no puedo decir quiero solo a mi papá, pero no quiero a mi mamá, ¿no? Honro solo a mi padre y no a mi madre. Sí quiero la Biblia, pero desecho la autoridad que me dio la Biblia, que es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el protestante? Entonces no podemos desechar, ¿no? El alimento, que nos dio nuestra madre, que es la Biblia, o sea, la iglesia que nos dio el canon bíblico. Entonces, pues, yo creo que es eso, o sea, es muy lógico y descansas, porque el protestante tiene que hacer la teología desde ceros. O sea, como ellos tienen la Biblia y cada quien interpreta a su modo, desde ceros tienen que comenzar como otra vez a ver la verdad. Entonces, ¿qué caso tuvo que viniera Cristo si al final apenas ellos están explorando la revelación? Porque como se enseñan entre ellos a no confiar en nadie, cada quien que lea la Biblia a su modo, entonces no tiene ningún sentido que Cristo haya venido. ¿Para qué Cristo dijo que Él es el camino y la verdad? Si al final la verdad la tiene cada quien a su manera, ¿no? Pues Él ya dejó la verdad en su iglesia, ya nada más hay que buscar la iglesia y ya están ahí todas las verdades de Cristo, los apóstoles. Y no quiere decir que llevamos 2000 años estudiando la Biblia y nunca hemos llegado a la verdad. Y están los protestantes. Nunca llegan a la verdad, nunca llegan a la verdad, se salen, se cambian de denominación. Aquí sí está la verdad, vente para acá. No, mira, aquí no, nunca estuvo la verdad, mejor vámonos para allá. Y así van, ¿no? De verdad en verdad, según ellos.
y nunca acaban, nunca terminan de estudiar. Entonces el católico por eso descansa en eso, ¿no? De que dice, bueno, pues ya Cristo ya armó una iglesia, pues ya no hay necesidad, ¿no? O sea, únicamente me toca ahorita, como en estos grupos de apologética, pues conocer los fundamentos de mi fe, pero pues ya hay un descanso, ¿no? Entonces, pues imagínate, los que no saben leer no serían salvos, ¿no? Los que no sean tan inteligentes para comprender la teología tampoco. Y Cristo pues pensó en todos, por eso fundó una sola iglesia, que ya los hombres dividieron el cuerpo de Cristo, pues es otra cosa, ¿no? Pero pues ya no es parte del plan de Cristo, nada más. Ujú. Y creo que por ahí quedó una pregunta como al aire o una idea al aire cuando comentó Sophie que a veces se dice que en el Pentecostés nació la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, si entre católicos nosotros afirmamos, bueno, nació la iglesia, pero más bien sabemos que se confirmó, es como un bautismo, es como la contraparte como en la Torre de Babel, que Dios los hizo que ya nadie se entendiera con ninguna otra persona, ¿no? Porque querían hacer a un lado a Dios. Ahora en el Pentecostés viene y derrama su Espíritu Santo y como dijo, dio la promesa que derramaría su Espíritu Santo y cualquier persona profetizaría, ¿sí? Entonces, eso ya fue como la confirmación de la iglesia y fue un bautismo para la iglesia y obviamente a partir de ahí ya la iglesia es completa, ya se está, de hecho ya se viene edificando. Acuérdense que en Mateo 16:18, que es antes de los Hechos de los Apóstoles, la leímos también con Sofi y María Isabel, dice, y ahora tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está instituyendo su iglesia. ¿Quién es la primera piedra? Cuando levantamos un edificio muy importante, demasiado importante, pone la persona, el presidente o el gobernador, la primera piedra. Jesucristo, el más importante, va a edificar una edificación muy importante. ¿Quién es la primera piedra? ¿Quién es la primera piedra que pone Jesucristo? Él es piedra angular, lo sabemos. Nunca vamos a decir que Pedro está antes que Jesucristo, pero el arquitecto, el constructor, pone la primera piedra. ¿Quién es esa primera piedra? Pedro. Pedro. Por eso le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De sobra sabemos que Jesucristo está primerísimo que nadie, ¿sí? No estamos poniendo, porque ahí se tergiversa toda esta palabra de Dios, diciendo que nosotros ponemos primero a Pedro y ya después a Jesucristo. Jamás, ¿no? Nosotros entendemos ya, se da por hecho de que Jesucristo es el constructor, es la piedra fundamental, la piedra angular, pero ese constructor pone su primera piedra, que es Pedro. que es Pedro. Lo pone, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estamos todavía en Mateo 16:18, ¿eh? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves, el poder, el mayordomo, pone su primera piedra. Pero antes, él ya había instituido a los 12 y el significado de iglesia es asamblea. Con esos 12, él ya instituyó su iglesia a partir de esos 12. Por eso también en Efesios dice, la iglesia está cimentada sobre la base de los apóstoles. Sí, todos los apóstoles son piedras también, pero hay una piedra que es la primera, que es Pedro. Pedro, acuérdense. Y por eso también Sofi nos mandó a leer Juan 21:15, ¿verdad? Donde le dice a Pedro, Jesús lo confirma como él, el jefe de los demás apóstoles. Entonces la iglesia, se puede decir que hay teológicamente se instituye desde Marcos 3:13. Empezando el Evangelio de San Marcos 3:13, él llamó a los que él quiso, a 12, el grupo de los 12. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él
y luego mandarlos a predicar para que aprendieran de él y mandarlos a predicar. Y ahí dice, instituyó, a ver quién quiere leer Marcos 3:13. Ahí dice, en algunas Biblias dice bien claramente, instituyó a los 12, es decir, instituyó algo que no había. ¿Sí? Esa institución es ya una asamblea de los 12 junto con Jesucristo. Marcos, ¿qué dijiste? 3:13. Esta es una asamblea importantísima, la más importante de Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Porque va a dejar su iglesia. Marcos 3:13, en algunas Biblias va a decir, instituyó a los 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y luego mandarlos a predicar. Dice, entonces Jesús subió al centro y llamó a los que él quiso y Ahí está. vinieron a A él. los que él quiso, no es de que no, es porque leo la palabra de Dios, yo quiero ir con Jesucristo. Acuérdense que hubo uno que quería seguir a Jesucristo y le dijo, no, espérate, tú mejor ve con tu familia y tranquilo. Entonces, él llamó a los que él quiso, no a los que quieren nada más. De hecho, hay otra cita donde dice, él nos llamó primero, ¿ven? Entonces, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. A ver, sigue. Ujú. Dice, y así constituyó a los 12 Ahí para está. que, Constituyó ajá, a los 12 y en algunas otras dice instituyó a los 12. Esa institución no existía. Cuando se instituye algo y más por Jesucristo es algo nuevo. Ahí está la primera asamblea. Y asamblea quiere decir iglesia. A ver, síguele. dice, constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, Tenían que dándole aprender de él y luego iban a ir a predicar lo que aprendieron de Jesucristo. Bien, ya les sigue. dándoles poder para echar a los demonios. Ahí empieza la iglesia, ¿sí? Para que no nos, o sea, sí podemos decir, sí nació la iglesia en el Pentecostés, está bien, pero entre la iglesia católica porque sabemos el trasfondo que traemos atrás, desde Marcos 3:13, porque si un protestante te dice, no, es que la iglesia nació en el Pentecostés y aleluya, gloria al Señor, por eso mi iglesia es la del Pentecostés. Ahí ya no vale, hay que tener cuidado porque esa es una trampa que pone normalmente y entonces ya cualquiera que dice que nació en Pentecostés es su iglesia y ellos se agarran de ahí, ¿sí? Entonces no es cierto. La historia completa es de que instituyó a los 12, luego de esos 12 puso un jefe, un mayordomo que es Pedro, que hasta la fecha existe su representante en el Vaticano, que ese no nos lo pueden quitar, como a Jesucristo, por obvias razones, no nos pueden quitar. Ahora, a partir de eso ya estaba la iglesia y dice, yo edificaré mi iglesia, sobre Pedro edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos. Ahora sí, el Pentecostés, el bautismo, ¿sí? Nace la iglesia y ahora el bautismo como nosotros. Como la Nacemos de confirmación. eso, confirmación. Nacemos de la carne, ahora hay que nacer del Espíritu. Espíritu. Es cuando se dieron los dones, ¿no? Los dones Así del es, los Espíritu dones del Santo. Espíritu Santo. Se derramó, dice la gracia, Y ya y recordemos ahí estaba María. ahí También, estaba nuestra María, Madre exactamente, porque ese puede ser una trampa. Debemos de tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguien más que quiera ampliar el tema, dar algún punto de vista? Y si no, bueno, pues María. Ya no nos alcanza el tiempo para el tema de la comadre Valentina. Valentina, comadre, también iba a dar un tema, pero mejor la siguiente clase para que tenga más, Iniciamos con usted. sí, que tenga más Próxima peso, semana iniciamos con usted, comadre. ¿sí? Sí, está bien, Sí, muy bien. está bien, está bien. Estuvo muy bonita estuvo muy bonito el tema. Yo Sí, creo que se extendieron muy bien, sí, muy muy bien, bien. Sí. perfecto. Felicidades.
a Sofi, a Sofi y a... felicidades a... Ay, gracias. Muy bien. Entonces, Y ya, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este alimento espiritual que tú nos has dado el día de hoy. Te pido, Señor, que sigas siendo tú nuestra luz, nuestra guía, nuestra fortaleza para poder seguir adelante aquí formando tu reino. Te pido, Señor, por todos los enfermos que hay ahorita en los hogares y en los hospitales. Te pido también por este desastre natural que hubo en Acapulco. Te pido, Señor, que pongas ángeles a su alrededor para que los puedan proteger. A ti, mamita María, te pido que nos cubras con tu divino manto y que no nos desampares, Madre mía. Te lo pedimos, Señor, y nos despedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogar, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, danos tu bendición y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Gracias por Gracias, participar. Sofi. Isabel, Sofi, Diego, Buenas noches. Diana, Adiós. Descansen, buenas noches. Sí. Valentina, gracias por acompañarnos.